Regresamos ahora con nuestros invitados, panelistas y penalistas, Daniel Navarro y Rubén Tapia Lezama. Les doy la bienvenida a Altavoz en Línea. Gracias, buenos días. Gracias, Liborio. Buenos días, como siempre, a ti y a tu auditorio y a los compañeros que estamos. Bien, pues el tema que vamos a tocar, que es de suma importancia porque el público nos los ha pedido, es acerca de la audiencia inicial, que es el control de detención, imputación y vinculación en el juicio oral penal. Y estamos con dos grandes abogados, dos penalistas importantes. Y iniciemos con Rubén. ¿Qué es el juicio en su audiencia inicial? Bueno, gracias. Para poder explicar un poquito desde un inicio, tendríamos que entender entonces, primero que hay etapas dentro del procedimiento penal. El juicio, aclarándolo, es una parte final que vamos a ver en el procedimiento penal. Pero al inicio, como en cualquier otra situación, cuando sucede algo, y creo que en los hechos cotidianos de todos nosotros, iniciamos por investigar qué pasó, ¿no? En nuestro hogar, en la escuela, en un trabajo, sucede algo y nosotros lo que nos damos a la tarea como una respuesta automática y natural del ser humano es investigar qué es lo que sucedió. El procedimiento penal en su primera etapa trata de eso, de una investigación inicial de qué sucedió y los que participan en esa investigación precisamente es el Ministerio Público, que en este sistema penal funge como aquel, llamémoslo así, explicándolo como ayuda o defensor de aquellas víctimas de saber qué sucedió. Por eso vamos ante el Ministerio Público y de cierta manera le estamos diciendo, ayúdame a investigar sobre este hecho que sucedió. A mí me causó un daño, me causó un decremento en mi patrimonio, en mi persona, etcétera. Entonces el Ministerio Público comienza una investigación y reunir datos, información de prueba para ver si realmente lo que esta persona dice que le sucedió es un delito. Y también va a iniciar a buscar si hay una persona quien lo cometió o participó, porque podemos hablar, puedo decir, de hechos naturales. Oye, es que mi automóvil amanecí y está destrozado, ¿no? Se puede decir algo, seguramente cayó un meteorito, lo destruyó, pero no tenemos a quién denunciar, no hay alguien que cometió y hay una conducta que castigar, ¿no? O que investigar que lo haya cometido. Entonces, tenemos que buscar primero que sucedió algo, ¿sí? Que causó un daño a las personas y quién cometió eso, que vamos a investigarlo para poder ya posteriormente ir a las demás etapas del procedimiento. Entonces, de inicial es que se inicia con una investigación de aquellas hechos con apariencia de delito. Sí, fíjate que en el antiguo sistema, y creo que también es en el actual, es decir, el ciudadano tiene que concurrir necesariamente ante el Ministerio Público porque por mandato de ley es el titular del ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público, artículo 21, constitucional. Y el Ministerio Público es precisamente el abogado de la víctima, como bien lo dices, y antiguamente se hablaba de la averiguación previa fase A, que era cuando se reunían todos los elementos, y la averiguación previa fase B, cuando ejercitaba acción penal el Ministerio Público, y entonces terminaba la averiguación previa fase A cuando el Ministerio Público presentaba la denuncia. Y arrancaba la fase B cuando precisamente el juez radicaba el procedimiento, concedía la orden o no, o dictaba auto de forma de prisión, se había detenido. Abogado Daniel, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público una vez que recibe la denuncia para llegar precisamente a la audiencia de imputación, que es la que estaba hablando en este momento? Buenos días. Mira, escuchando atentamente, comulgando con las situaciones que mi antecedor, yo te diría que el punto de vista, primero el Ministerio Público recibe todos los hechos, y llamémoslo así, hechos, que puede conocer por parte de un ciudadano que está siendo afectado por sus derechos. Es decir, si a alguien
considera que en un momento lo dañaron en su patrimonio, lo dañaron físicamente, todas esas circunstancias, obviamente el Ministerio Público las recibe y él tiene efectivamente la obligación de investigar, pero ahora el 21 no más dice el Ministerio Público, dice, y las policías. También la policía puede recibir denuncias, que en la actualidad no están preparadas, por eso es que no lo hace la policía, lo hace directamente el Ministerio Público. Ahora, hay una parte que también el Código Nacional de Procedimientos Penales nos antecede, que el particular también puede ejercitar la acción penal para delitos de querella solamente, pero nos pone ciertos tabús para llevarlo a cabo. Pero al final, siempre el revisor y siempre el investigador es el MP. Ahora, de esos hechos tiene que él saber si hay una conducta o no hay una conducta de carácter delictivo. Y obviamente dentro de esa investigación se puede él, y aún así, habiendo una conducta de carácter delictivo, hay conductas hoy en el nuevo sistema que nuestra condición es una situación de reparatoria, es decir, que puedan llevarse a cabo situaciones alternas, como sería en un momento un acuerdo reparatorio, como sería, es decir, que llegan a un convenio, se paguen y ahí termine, como puede ser en un momento dado ante el Ministerio Público que se otorguen lo que llevábamos antiguamente en el antiguo sistema, el perdón, ¿verdad? Y terminen las cosas, que hoy no es no ejercitar la acción penal. Si el Ministerio Público, aún con todo eso, llegara a ejercitar acción penal, bueno, ante la autoridad judicial, lo que estaba usted denominando hace rato, son 5 audiencias en primera instancia. La primera es la audiencia de control de detención. ¿Esa qué es? Pues es la calificación que va a hacer la autoridad bajo los elementos que le dé el Ministerio Público de que realmente la policía en primer término actuó apegado a la ley. Es decir, que en un momento dado detuvo a la persona, pero que lo detuvo con todas las estrictas circunstancias que debe de tenerlo. Nada más por su pensamiento, no, por una causa que le llamamos jurídicamente probable. Ahora, y que obviamente esté justificada la misma, no nada más porque lo que le dijeron, sino la policía también debe investigar en el lugar y obviamente debe comunicarse con el Ministerio Público para que él le dé la batuta, la dirección de lo que puede investigar en ese instante. Si esa calificación está pegada a derecho, califica de legal. El Ministerio Público primero. Y después quien va a calificar de la policía y del Ministerio Público es el juez. Si está correcto, la detención. Si es así, ese es el control de detención. Hablando en términos muy generales. Posteriormente a eso, obviamente viene la situación de imputación. ¿Qué es la imputación? Todo lo que recabó el Ministerio Público se lo van a dar a conocer a la persona para que sepa qué pruebas, por así llamarlo, se llaman datos, pero bueno, qué pruebas para que conozcamos en general, qué pruebas en un momento tiene el Ministerio Público en su mano y que en un momento por eso lo citó, por eso solicitó la orden de aprehensión o pidió la orden de comparecencia. ¿Por qué? Después de esa imputación, ¿sí? Se llama así imputación, queda imputada a la persona, le dan derecho allá a la persona para que en un momento pueda declarar o se abstenga a declarar. Esto lo puede comulgar con su abogado defensor que esté nombrado. Siempre va a tener un abogado defensor desde el inicio de la carpeta de investigación hasta en todo momento, porque él no es abogado, necesita forzosamente alguien que lo asesore. Posteriormente a eso, pues entonces sí, si no quiere declarar, o si quiere declarar, puede pasar al Estado y puede manifestar lo que él considera que está bien o está mal. De ahí ya viene la parte de un momento dado, pues de la vinculación. Es decir, que el juez va a escuchar a las partes, los hechos paralelamente a las dos partes, defensa y Ministerio Público, y una parte muy importante que se nos pasa. Ahora existe la figura del asesor jurídico, que es la persona que ayuda al Ministerio Público, que ayuda a la víctima, más allá también ayuda a la víctima porque le asesora directamente. Le da el conocimiento en forma directa, debe ser asesor, debe ser público o privado, pero debe ser abogado. Y posteriormente, si es vinculado, viene la medida cautelar. ¿Qué es la medida cautelar? Simplemente el que no nos podamos sustraer de la acción de la justicia, de que no podamos ocasionar en su momento dado alguna circunstancia más en contra de la víctima o del agraviado, sí, o de la sociedad. Entonces ya de ahí ya pasamos al siguiente procedimiento dentro del penal que se tiene aplicado, expuesto dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Okay. Abogado Rubén, llega, se presenta una denuncia, ya se integró la carpeta de investigación y el Ministerio Público considera que hay elementos y entonces
hace, o sea, se señala una fecha, pide al juez que se señale una fecha para que haga la imputación. Y Ujú. ahí la imputación en qué consiste y qué pasa en esa primera audiencia. Ajá, le llamamos judicializarlo. Ok, judicial. Tiene el Ministerio Público los elementos suficientes y necesarios para presentárselo al juez. Se cita una audiencia, hay diferentes formas de atraer a las participantes, a las partes o al imputado a la audiencia, ya sea una orden de aprehensión, una comparecencia. Y bueno, ya estando presente en la audiencia, la imputación es una forma, no es una acusación, es una forma de decirle a la persona, te estoy investigando por estos hechos. Y de hecho, en la práctica, como sucede en una audiencia, el Ministerio Público se dirige al imputado y le dice, usted el día tal, a la hora tal, cometió y empieza a hablar acerca de lo que se le está investigando, ¿sí? Y precisamente se le está imputando aquellos hechos. Y también tiene que redactar aquellas datos o información como pruebas que tienen, digamos, datos de prueba, pero finalmente no es una prueba, es un dato de qué son los datos de pruebas que tiene para decir por qué yo digo que sucedió y por qué digo que tú participaste en este hecho, ¿no? Entonces, la imputación es una forma de informarnos, de avisarnos por qué estamos en ese procedimiento. Y es una forma también de preparación para el abogado del imputado, de saber qué es lo que tiene, y decía bien el abogado, de esa teoría del caso, de saber cómo lo voy a defender. ¿Qué es lo que voy a defender? El Ministerio Público tiene, y el procedimiento nos enseña que tiene la obligación primero de imputarnos y exponernos de qué va a tratar el procedimiento, ¿no? Lo vemos, yo diría un ejemplo común, en la escuela sucede algo con los niños y le dice la maestra, a ver, yo encontré esto y esto, no lo está acusando todavía, solamente le está informando lo que pasó. A ver, vengan todos, pasó esto y les explica, encontré este lapicero roto o el celular del compañero maltratado, etcétera, ¿no? Y les avisa lo que está pasando y que se va a investigar, ¿sí? Y posteriormente vienen todos los pasos, las etapas que explicó el abogado. Pero la imputación es avisarnos qué va a pasar y sí, es una preparación sobre las demás etapas que vienen en el procedimiento. Eso lo hace el Ministerio Público. El juez escucha y le da la palabra al defensor y al acusado, al presunto. Ajá. Aquí el juez ya no tiene un papel de intervención o influye. Y quienes dirigen toda la audiencia son las partes, que en este caso es la defensa con el imputado y la víctima, el Ministerio Público y su asesor jurídico. Ellos son los que van a participar y desarrollar la audiencia. Digamos que el juez funge como un árbitro, que se cumpla todo con legalidad, ¿sí? Con respecto a los derechos humanos también de las personas y de los que participen, ¿sí? Entonces, él va a ver y va a controlar que las cosas se estén haciendo legalmente, ¿sí? Y el respeto de derechos humanos de todas las partes, ¿eh? De todos los que están participando. Entonces, el juez solamente es que lo que está haciendo. Nosotros, el Ministerio Público es el que expone, hace la imputación, ¿sí? Puede aportar un poco también el asesor jurídico, decir, aportarle, apoyar al Ministerio Público, no sé, no es así técnicamente, pero sí, oye, le faltó esto, dijo esto, este otro dato de prueba también tenemos para hacerlo. Y se le da un tiempo al imputado para que, pues, escuche, lo decía el abogado, él pueda declarar respecto a eso o puede Guardar silencio. guardar silencio. Y también el abogado, la defensa, tiene la oportunidad de hacer aclaraciones en ese momento, ¿no? Este dato de prueba que dices, no sé, Ilegal. todavía no vamos a ver si es legal, legal, solamente aclararme de dónde tiene, cómo lo obtuvo, qué hay, aclaración, dijo que era, no sé, hay cosas por técnica que no lo haríamos, pero voy a decirlo, ¿no? Dijiste un auto oscuro, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues me refiero a un auto azul marino o negro, ok, ¿no? A lo mejor, en mi estrategia no sería prudente, pero bueno, para dar un ejemplo, en que puedo empezar a pedir aclaraciones de qué es lo que el Ministerio Público expuso, ¿sí? Si son necesarias que se me aclaren y son necesarias que se aclaren, y el juez va a estar observando el procedimiento de la audiencia, qué es lo que está desarrollando. Y suponiendo que se reserva su derecho a declarar, pero quiere que se resuelva de inmediato, ¿qué es lo que hace el juez una vez que ya hicieron las aclaraciones pertinentes? ¿Decreta vinculación a proceso o no vinculación a proceso?
No, de hecho, una vez que termina el Ministerio Público de hacer la imputación, se le da el derecho a que pueda declarar al imputado y se hayan hecho las aclaraciones. El juez pregunta si hay algo más que va a suceder en esa audiencia. Entonces, ya una vez que todos conocemos a qué estamos en ese procedimiento, por qué fuimos citados, ya el Ministerio Público solicita al juez la oportunidad para vincular a proceso. Y ahí es cuando empieza ya formalmente, vamos a decir ahora sí, un señalamiento sobre aquella persona que fue o detenida o citada a la audiencia. ¿Y qué es lo que determina el juez una vez que ya el Ministerio Público le solicita la vinculación a proceso? Bueno, cuando el Ministerio Público le solicita la vinculación a proceso, el juez tiene la obligación de hablar con otra parte, porque como dijo mi antecesor, los que conllevan el procedimiento son la defensa, el asesor jurídico y el Ministerio Público. Entonces, tiene que, el principio que le llaman principio de controversia, es decir, que tienen la oportunidad todas las partes de hablar, ¿sí? Y dirigirse, y el juez va a determinar. Entonces, le da la oportunidad a la otra parte, le dice, a ver, oye, ¿tú qué tienes que opinar sobre esto? Y la otra parte puede decir, ¿sabe qué? Yo quiero en un momento dado ampliar el término, es decir, no nomás en ese momento me pueden vincular, sino puedo ampliar ese término. Si lo amplío ese término para que me puedan vincular, es decir, que determine el juez sobre eso, entonces yo puedo aportar como defensa, en el carácter de defensa, el Ministerio Público ya no tiene, ya no puede, pero la defensa sí aportar más pruebas, sí, que se denominan datos de prueba en ese momento, y puede aportarlos para que cuando señale la fecha y hora en un momento el juez para el desahogo de esa audiencia de vinculación, se desahoguen esos datos de prueba que yo estoy ofreciendo o que voy a investigar. Y con ello puedo solicitarle como defensa al juez pues que no vincule, porque a lo mejor con esos yo desvirtúo lo poco que tenga de pruebas el Ministerio Público, o hago ver que lo que está estableciendo en un momento dado el Ministerio Público no es cierto. Y con eso, pues no vincularía y quedaría ahí el procedimiento para seguir una investigación o quedaría archivado, ¿sí? O en todo su caso, el Ministerio Público podrá en un momento dado pues hacer saber que sí son ciertos sus actos que investigó y por tanto seguir el procedimiento. O sea, suponiendo que vinculó a proceso y que sigue. Si vinculó él a proceso, sigue la parte que le llamamos complementaria. ¿Qué es esa parte complementaria? En un momento dado es establecer qué investigaciones vamos a seguir haciendo que el Ministerio Público le hayan faltado y la defensa que considere pertinentes para probar que su cliente en un momento dado es inocente o si es culpable, cómo puede en un momento dado conseguir una sanción mínima o una situación alterna, es decir, salirse del procedimiento que tiene y acabarlo antes, ¿sí? En este caso, y también hay una audiencia dentro de esa misma audiencia que es la revisión de medidas cautelares. Y como yo decía hace rato, en las medidas cautelares lo que se trata es de proteger que la persona siga el procedimiento hasta el final. Y recuerdo en todo momento, porque siempre tenemos miedo, todos tenemos esa presunción de inocencia. No porque me hayan acusado, ya soy culpable. No porque estoy iniciando un procedimiento, ya soy culpable. No. Yo puedo ser inocente. Así me dijeron a mí, oye, es que ves que te robaste un coche. Espérame. A lo mejor tú tienes esas pruebas que estás presentando, pero no son ciertas. A lo mejor fue una simulación, o a lo mejor en un momento dado se equivocó al señalarme la persona porque era de noche y ni siquiera me vio perfectamente. Entonces, yo sigo siendo inocente hasta que no se me compruebe lo contrario. Estoy citando, sí, estoy aquí ante la autoridad, pero para aclarar efectivamente que yo no soy el que estuvo en ese lugar y en ese momento y en ese tiempo. A lo mejor yo salí de viaje y me están confundiendo porque pues me vieron parecido a X persona y yo ni estaba acá. Entonces, en esa circunstancia, ahí es el momento para que yo lo pueda hacer. Ahora, ¿dónde se tratan de justificar? Porque se habla de datos de prueba, medios de prueba y pruebas. ¿En dónde pasamos a los medios de prueba? En las etapas que explicó el abogado, viene una etapa que se llama la etapa intermedia. Y ahí es donde nosotros vamos a presentar lo que vamos a llevarnos en el juicio. El Ministerio Público va a presentar sus datos de prueba que era, ¿sí? Y los va a exponer y va
y vamos a decir, estos datos de prueba los vamos a convertir En a un medio de prueba. Ya va a ser un medio para probar algo. Creo que hasta no lo dice. Es el medio para demostrar que tú cometiste esto, es el medio para demostrar que estuviste en este lugar, es el medio para demostrar que hiciste esto, ¿no? Es el medio para demostrar que causaste este daño, ¿sí? Primero era un dato, ¿sí? Ahora ya lo convertimos a un medio de prueba, pero ya es en el procedimiento, después de la intermedia y en el juicio, es donde ya se desahogan esos datos y son medios de prueba. Ya es un medio para poder llegar a algo y entonces darle más material al juez que va a ser el que tomar esa decisión de saber si esos datos son, tiene que hacer un análisis, llamémoslo así, profundo el juez, perdón, sobre la valoración de la prueba, no es cualquier cosa ser un juez, la verdad, ¿no? Entonces tiene que hacer todo un trabajo para darle ese valor a esas pruebas que está dando, para ligarlas con los hechos y hacer todo esa valoración y determinar, ¿no? Qué tan, vamos a llamarlo así, explicándole a la gente, qué tan válida es esa prueba, ¿no? ¿Qué peso, qué sustento tiene esa prueba para determinar? O sea, hablaba el abogado ciertamente que pues no solamente con una prueba pericial ya es suficiente para determinar algo, ¿no? Hay otros que van a sustentar alrededor de esa prueba muchísimas más otras, pueden aportar, ¿no? Hay pruebas científicas, ¿no? Que se van a desahogar, que son las periciales, pero también hay testimonios, hay fotos, hay videos, y todo eso nos debe llevar a una convicción de que algo sí sucedió y que alguien lo cometió. Ahora ya están, es decir, ya se convirtieron en medios de prueba y eso es en la audiencia intermedia. Todo esto se lleva a cabo con el juez. Perdón, en la audiencia intermedia vamos a depurar qué es lo que sí vamos a llevar a juicio y qué es lo que no vamos a llevar a juicio. A lo mejor durante la audiencia intermedia vamos a decir, bueno, estamos de acuerdo que sí hay un daño a ese automóvil. Bueno, no es algo que va a ser controvertido, no es algo que vamos a estar discutiendo. Estamos de acuerdo que si tiene un daño, bueno, no vamos a tener que llevar pruebas que tengan que demostrar que eso, pues, ya lo tomamos. Y vamos a irnos solamente, vamos a depurar qué pruebas son las que vamos a tener esa controversia y una parte dice lo contrario y la otra parte dice lo Claro. contrario. Entonces esas pruebas se van a llevar y en el juicio es donde se desahogan y se van a hacer esos medios de prueba. O sea que la audiencia intermedia es como la coladera, ¿no? Son Sí, 50 pruebas, sabes que son 10 y 10, vámonos con esas. Una vez que ya depuraron esas pruebas, esos medios de prueba, se señala ya la audiencia de juicio. sí, así Y es. en la audiencia de juicio, ¿qué es lo que acontece? Obviamente, confrontar las pruebas de ambas partes. Antes que otra cosa, y quisiera aportar algo dentro de lo que es la audiencia intermedia. También en la audiencia intermedia, el Ministerio Público presenta, antes de ella, de esa audiencia, su acusación. Y en la acusación puede haber acuerdos que se llaman acuerdos probatorios. Como lo dijo el abogado, son la parte donde en un momento dado están ya antes de la audiencia, ya las partes, la defensa y el Ministerio Público, ya expusieron ahí en convenio qué pruebas ya no tiene caso que estén discutiendo o peleándose. Entonces ahí mismo la acusación ya puede estar y cuando la presenta el MP, pues ya desde Va antemano ya se están depurando. Una. También puede haber salidas alternas, es decir, una suspensión, que en un momento dado se lleve a cabo, ¿verdad? Un abreviado, un juicio abreviado, que es un mini juicio, por así llamarlo, chiquito, en donde acepta su culpabilidad la persona. Entonces puede llevarse a cabo ahí mismo dentro de la acusación del Ministerio Público. Si es así, pues ahí se puede terminar ya el procedimiento sin llegar al juicio oral. Ya cuando estamos, como usted me preguntó, el juicio oral, bueno, ahí ya las pruebas que estuvieron depuradas y que pasaron a juicio oral, sí, bajo el acuerdo, que es un acuerdo para apertura a juicio oral, así se llama, ya otro juez conoce de esto, nuevo juez, que no sabe absolutamente nada, que va a saber a través del desahogo que llevemos a cabo de las pruebas. Es decir, así como vemos en la televisión, pasa una persona al frente y esa persona se le va a preguntar y la otra parte tiene derecho a repreguntar. Y se van a estar peleando las dos partes para demostrar que ese testigo experto, que sería un perito, es cierto y es válido lo que están presentando. Si no, el juez se va a percatar conforme al desarrollo de ese juicio si es cierto o no es cierto lo que está diciendo la defensa o lo que está diciendo el Ministerio Público. Y al final
de todo ese desarrollo de pruebas que se llevan a cabo ahí, así como lo vemos en las películas norteamericanas, pero sin jurado acá en México, se desarrolla igualito. Y el juez al final, la única diferencia es que aquí, allá en Estados Unidos, el jurado da si eres inocente o culpable. Y acá en México, el juez es el que lo va a decir. Y ahí él va a determinar, ¿sabe qué? Se va para deliberar sobre las pruebas que tiene y entonces sí va a dictar una resolución. En esa resolución va a decir, eres inocente o culpable, bajo los aspectos de los que ya analizó. Si se quiere una explicación de eso, porque a lo mejor las personas no entendieron bien eso, bueno, podemos pasar a otra audiencia que se llama explicación de sentencia. Y en esa audiencia de explicación de sentencia, el juez se va a abrir para ir explicando prueba por prueba que por qué consideró él que era inocente o que era culpable, si es que así lo deseamos. ¿Sí? Y de ahí, pues ya pasamos a la parte de ejecución de sentencia, que es otra audiencia más. O sea, abogado Rubén, es decir, el juez es otro juez. Uno es el que conoce las pruebas, otro es el que escucha la discusión de esas pruebas, las valora y si lo piden las partes, bueno, se explica. Si no lo piden, pues entonces procede a dictar sentencia, pero no en ese momento. Se toma un tiempo. No. La audiencia sí se lleva varias etapas y puede ser que una audiencia de juicio pueda durar varios días, Okay. ¿sí? Y el juez va a dictar, al término de esa etapa de juicio, va a dictar la sentencia. Inmediato. Sí, bueno, no en ese No, momento. claro, claro. Si tiene la capacidad del juez de hacerlo, sí, pero a lo mejor tarda 1 hora, 2 horas, media hora, o a veces a lo mejor no es complicado, podría decirlo así, no ha sido juez, pero puedo hacerlo en ese momento, ¿no? Y dictar esa sentencia. Exactamente, va a dar la explicación de por qué llega a esa resolución, ¿no? El juez va a explicarle a las partes de por qué si es culpable o por qué es inocente. ¿Sí? Y lo decía el abogado al principio, de la teoría del caso, la audiencia de juicio es donde se desarrolla finalmente esa teoría del caso, es donde la defensa o el Ministerio Público expone por qué yo digo que él es culpable y por qué yo estas pruebas digo que lo culpan. Y en la defensa digo, ¿por qué no es culpable y por qué mis pruebas dicen que no lo culpa, ¿no? O por qué mis pruebas van a ayudar a que pues sea una pena menor, ¿no? Dependiendo de la... Obviamente ahorita, teoría del caso, pues quienes estamos en el medio Ajá. se lo entendemos. ¿Qué es en términos generales para que la sociedad sepa? ¿Qué es la teoría del caso, así decirlo? Es la estrategia que yo tengo para defender a mi cliente. Esa es mi teoría del caso. Yo digo que así fueron las cosas y con esto lo voy a probar. ¿Qué serían la explicación de los hechos? Ujú. Lo explico y lo prueba. Ok. Esa es mi forma de cómo yo demostrar lo que yo quiero demostrar, ¿no? Ok. Yo voy a hablar con mi cliente y voy a explicarlo ahí. Sucedió, cómo sucedió y cómo te voy a defender. Entonces él me va a aportar las pruebas y todo lo que y la investigación que vamos a hacer. Entonces yo voy ante el procedimiento y digo, aquí traigo yo lo que pasó, lo que yo voy a exponer, como por eso se necesita un abogado que tenga esa habilidad, esa técnica, y lo solicita el procedimiento del conocimiento del procedimiento penal para que pueda utilizar aquellas técnicas de litigación, ejercicio, etcétera. Son varias técnicas que pareciera sencillo así, ¿no? Pero se deben de cumplir y se deben de desarrollar para poder defender o acusar a una persona, ¿no? Entonces esa es mi teoría. Yo, como en cualquier otra situación, ¿no? Si yo quiero defender, algo pasa aquí en la casa, ¿no? Con los hijos, y el papá defiende, la mamá defiende al hijo, y el papá no, y entonces cada quien tiene su forma, y la mamá va a decir, no, es que yo digo que no fue por esto, y entonces empieza a defenderlo, esa es su teoría del caso, esto es como yo lo estoy protegiendo, y el otro, no, lo acuso, ¿no? Y estas son mis pruebas por lo cual lo acuso, cada quien tiene su teoría de su caso, del caso en concreto. Ahora hay muy pocos abogados que se enfrentan a este nuevo procedimiento de forma oral, y ya para el 27 tenemos en materia civil, ya también en materia familiar, bueno, ya lo tenemos actualmente, pero muchos abogados, sobre todo los que estamos en la época pasada, que somos ya de la tercera edad, pues estamos distantes de este nuevo. Son pocos penalistas los que existen litigando en la actualidad. En Atlisco, que yo conozca, pues solamente son contados. Bueno, gracias por
la misiva. Nada más quisiera hacer de la teoría del caso, es el estudio. Es decir, lo que vamos investigando y checando es como nosotros nos conformamos con la idea de lo que está pasando y ya lo desarrollamos. Esa es la teoría del caso. Y en cuestión de lo que me preguntas, sí, hay muy pocos penalistas que desarrollan en un momento dado en la actividad práctica las circunstancias o lo hacen a través de otras personas. ¿Por qué no lo hacen directamente? Porque hablábamos en otro programa que la argumentación en la práctica oralmente no es fácil para nadie. Es más fácil escribirlo en una hoja y si me equivoco lo borro y lo pongo, no pasa nada. Y en la oralidad no, porque si me equivoco queda grabado. Y obviamente ahí cambian mucho las circunstancias. Ahí yo tengo que saber lo que voy a decir, lo que voy a fundamentar si fuera necesario. Debo saber sobre tratados internacionales, jurisprudencias, para poder hablar. Si voy a hablar nada más coloquialmente todo, si bien es cierto, dentro del principio de publicidad, todos es para que todos nos enteremos y sepamos de todo, pero también es bien cierto que el que está al frente debe saber lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Es decir, si yo le voy a decir a alguien, oye, tú te robaste una pieza del carro, pues sí, pero tengo que saber cómo se lo voy a decir y que de veras lo entienda esa persona y que sepa cómo motivarlo para que sepa. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo eso. Y escribirlo no, porque es fácil, pues lo pongo, lo copio y lo pego y no pasa nada. Y oralmente no. Entonces, si me equivoco, pues le doy en la torre a mi cliente, me doy en la torre a mí, porque a mí, como dije la vez pasada, como abogado nos pueden quitar. Hasta el Ministerio Público lo pueden quitar, si es que no sabe cómo llevar a cabo el procedimiento. Hay muchas técnicas que no daría el tiempo ahorita a explicarlas para poder desarrollar el juicio oral. O sea, parece fácil, pero no, hay muchas técnicas. Y entonces esas técnicas hay que estudiarlas. Pero más allá de estudiarlas, también hay que saberlas cómo practicarlas, cómo llevarlas a cabo. Es como una obra de teatro. Cuando estamos atrás, pues sí, muy fácil, me aprendo el guión o lo leo y no pasa nada. Pero ya cuando estoy ante el público, no me puedo equivocar. Tengo que saber lo que estoy diciendo, porque si no le doy en la torre a toda la obra, ¿no? Claro. Entonces, para que la gente entienda todo lo que está pasando en la obra de teatro. Entonces, aquí mismo también tenemos que saber lo que estamos haciendo. El tiempo corre. 30 segundos, ¿qué nos puedes finalizar? La verdad es que es complejo. A mí me preocupa el hecho de que a estas alturas de que el procedimiento ya inició desde hace varios años, el procedimiento nuevo penal, hay muchísimas personas que piensan que el procedimiento penal es una forma de venganza. El procedimiento penal todavía sigue siendo una forma de soborno, todavía no queda entendido en la sociedad porque una persona lo detienen y lo anuncian en las noticias y al día siguiente lo vemos libre y hablan de la injusticia, de por qué pasó, ¿no? Hay muchísimos desconocimientos sobre este procedimiento penal y por qué suceden. Si el MP es corrupto, si las nuevas autoridades, ciertamente confluyen muchísimas situaciones. Y creo que es una labor de las asociaciones de abogados, los colegios, de nosotros como abogados, aportar a la sociedad sobre qué es lo que está pasando con el procedimiento penal. Estos espacios creo que son buenos y creo que deberíamos darnos la oportunidad más de explicar paso a paso, uno por uno, de aquellos procedimientos de por qué lo detuvieron y por qué salió, o por qué el juez tiene que ver si es legal o ilegal, ya sí lo cometió y que se quede en la cárcel para siempre, ¿no? A veces pensamos que es una venganza todo esto, ¿no? Entonces, sí es importante entender por qué, lo importante es porque vivimos en una sociedad. Claro. Y necesitamos convivir todos y necesita existir la armonía, necesita existir esa paz social que necesitamos todos, ¿no? Y no puede ser a través de un procedimiento en el cual cada quien se haga justicia por su propia mano, o solamente sean supuestos y lo que yo puedo pensar, o sean mis emociones lo que me motiva a hacer algo, sino que realmente debe haber un orden legal. El procedimiento penal nos va a ayudar a regular esto y que las cosas sean legales, ¿no? Que no sean ilegales y que se respeten los derechos humanos. Hay mucho todavía que aportar, yo creo que hay mucho que hablar de esos temas. Muy poquito tiempo para poder nosotros explicar. El abogado ha explicado bastante bien, rápido todo ese procedimiento, pero creo que si hay otra oportunidad, no solamente de nosotros, de cualquier otro abogado, que sí hay más penalistas cada vez,
que puedan venir y aportar y ayudar a la gente a entender y después podamos entender el procedimiento y no estemos como en contra y peleados de lo que está pasando en nuestra área, porque finalmente es algo que se está aplicando. Claro, y es interesante eso que acabas de decir. Sí, hace falta tiempo. Esta es tu primera visita, pero yo quisiera que fueran varias y que ocupáramos el doble de tiempo y que invitáramos a algunos de tus colegas. Ustedes lo pueden hacer, las puertas de Altavoz Sin Línea están abiertas y tenemos ya 3 días. Vamos a arrancar el día martes con un espacio que arranca a las 2 de la tarde. Podemos disponer de 3 a 4, creo que 1 hora puede ser. En los jueves también tenemos de 3 a 4, puede ser de 4 a 5, o en este horario también lo podíamos dejar como hoy hasta el último. Bueno, lo programamos. Yo creo que sí podíamos empezar tranquilamente a las 9 en punto. Una disculpa por el retraso, pero quedan emplazados y con mucho gusto. Y Altavoz Sin Línea está muy agradecido con ustedes, dos profesionales, profesionistas atlisquenses reconocidos y distinguidos panelistas que hoy nos acompañaron y les doy las gracias. Gracias. Regresamos en un momento para concluir con el programa. Gracias.